Yo soy Luciano Fabri, soy integrante del colectivo de varones antipatriarcales de acá de la ciudad de Rosario. Previamente fui integrante y uno de los que comenzó el primer colectivo de varones, que es el de la ciudad de La Plata, que surge en el 2009. Y bueno, ya hace desde fines del año pasado que estamos trabajando también en Rosario en el armado y consolidación del colectivo a nivel local. También soy graduado en Ciencia Política acá en la Facultad de Rosario. Estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, trabajando también en cuestiones de género, feminismos y movimientos sociales, y tratando de compatibilizar, pensar, digamos, tanto la producción académica y la investigación con la militancia. Bueno, el colectivo de varones, el primero surge en La Plata, como les decía, en el 2009, después en Capital en el 2010, Mendoza 2011, Rosario 2012, y actualmente se están generando grupos en Tucumán, en San Luis, en Posadas, y tenemos vínculos con algunos otros colectivos que no se denominan de la misma manera, pero que tienen muchas características en común, como pueden ser un grupo en Aedo, que es en el oeste de provincia de Buenos Aires, en Neuquén, y un poco surge en función de poder pensar qué aporte podemos realizar los varones a la lucha contra el patriarcado, pensando en la necesidad de romper con la indiferencia histórica de los varones ante la lucha protagonizada principalmente por las mujeres feministas. Particularmente en el 2009, tanto Cristian como yo, que somos los dos compañeros que iniciamos esta primera experiencia colectiva, veníamos participando de espacios de formación o vinculados en la academia o en algún trabajo a la temática de género, pero sin contar con un espacio específico de implicación más cotidiana y sistemática, y un poco a partir de esa necesidad fue que pensamos la posibilidad de empezar a promover un espacio colectivo entre varones, entre aquellas personas que nos identificamos como tales. No tenemos jerarquías, no tenemos un rol definido hacia dentro del colectivo, sí un poco en función de la experiencia de cada cual o de la formación previa y demás. Quizás en determinados momentos sí tenemos algunos roles más específicos en la coordinación de algunos talleres o en promover herramientas de formación y demás, pero parte de la propuesta tiene que ver justamente con intentar romper las jerarquías entre los varones y entre los sujetos sociales en general, y un poco eso también es llevarlo hacia dentro de la organización interna. Entonces no hay roles predefinidos, digamos, para los miembros del colectivo. Bueno, un poco la propuesta de realizar talleres entre varones tienen que ver, digamos, por un lado con habilitar, digamos, un lugar a la pregunta, a la problematización sobre una categoría que habitamos cotidianamente, que es la de varón, pero que sin embargo no hemos politizado o desnaturalizado, sino que creemos que por mera aportación de pene, digamos, uno se inscribe en esa categoría, ¿no? Bueno, esa categoría tiene un significado social y político, cultural, histórico y un rol también dentro de la sociedad, fundamentalmente, digamos, como cómplices y reproductores de las desigualdades de género, y habilitar un espacio de taller con dinámicas de educación popular, también sirviéndonos de psicodrama, del teatro del oprimido, es la posibilidad de hacernos colectivamente esa pregunta: ¿qué significa ser varón? ¿Qué varones estamos siendo? ¿Qué varones queríamos ser? Y en función de eso también generar espacios de cooperación, de trabajo más lúdico, corporal, implicado, tratando de llevar a la práctica esta máxima feminista de que lo personal es político, es que activamos estos espacios. Y los talleres, dependiendo de la coyuntura, del momento del colectivo, de si están cercanos a algunas fechas de movilizaciones que tengan que ver con la agenda feminista, tienen diferentes temáticas. Hemos trabajado talleres que tienen que ver más con la sensibilización y más introductorios a toda esta serie de preguntas, y otros más específicos vinculados a varones y aborto, varones y prostitución, varones y homofobia, varones y paternidad, micromachismos, y toda una serie de temáticas, problemáticas que hacen un poco a nuestra agenda de reflexión y al marco teórico con el que trabajamos, y en función de eso es que planificamos la existencia de estos talleres. Y en Rosario particularmente este año hicimos 2 jornadas bastante intensas, en mayo, 2 días seguidos, y ahora en octubre. Fueron talleres de 8 horas cada uno, 4 jornadas en total, trabajando entre 20 compañeros en promedio, digamos, sobre estas problemáticas, ¿no? Y eso es un poco también lo que hacen los otros colectivos en otras ciudades, y los que hacemos todos los colectivos de conjunto una vez al año en lo que es el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones,
que el año pasado fue el primero en Aedo, en noviembre, y este año, ahora a fin de mes, tenemos el segundo encuentro nacional en Mendoza. Bueno, un poco como varones antipatriarcales, esa primera experiencia la llevamos adelante en La Plata, primero activando en diferentes espacios con algunas organizaciones locales, tanto vinculadas al movimiento de mujeres como a movidas culturales alternativas, conformando un espacio que se llamaba Elegimos Elegir, y a partir de ahí empezamos a buscar como estrategias comunicacionales para generar argumentos en favor de la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Y cuando eso fue cobrando forma y acumulación política en términos de experiencia, nos incorporamos formalmente a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ya a partir de finales del 2011, y desde entonces en diferentes regionales de las que tiene existencia el colectivo, formamos parte de los espacios organizativos de la campaña. Por un lado es sensibilizarnos, interiorizarnos, conocer la problemática, escuchar a las compañeras, escuchar sus testimonios, sus experiencias, en función de eso producir argumentos, en una lucha que consideramos absolutamente estratégica en este camino, digamos, por cuestionar la forma de organización social desigual que genera el patriarcado. Básicamente, digamos, porque impedir a la mujer, digamos, resolver un dilema moral, como puede ser el atravesar un embarazo no deseado, no considerarla con las capacidades suficientes para decidir por sí misma si interrumpir o continuar ese embarazo, nos parece que es una subestimación, que es considerarla como un sujeto infantil, que es considerarla como un sujeto que debe ser tutelado, sea por médicos, por jueces, por el sistema de salud, por quien sea, por su marido, por su novio, por su pareja. Y eso nos parece inconcebible en el marco de un sistema democrático, no solo por todas las consecuencias que tiene sobre la salud de las mujeres que no pueden abortar en condiciones seguras, que no tienen los recursos, las redes que te permiten, digamos, hacerlo de forma acompañada y con los métodos adecuados, sino para todas las mujeres en general, aun cuando puedan pagar un aborto seguro, el hacerlo en una condición de clandestinidad y de ilegalidad muchas veces hace que eso se viva con culpa, que se viva en soledad, y nos parece que abortar no tiene nada de malo para que eso sea así. Y eso a la vez está acompañado de todo un proceso de reflexión colectiva que tiene que ver fundamentalmente con cómo nos sumamos los varones a la lucha por el derecho al aborto. Fundamentalmente porque no nos interesa repetir los discursos que las compañeras han instalado durante décadas, estamos de acuerdo con esos discursos, con esos argumentos, pero también vemos que hay una reflexión más implicada que tiene que ver con pensarnos como varones en la problemática del aborto. Por un lado, porque aquellos varones que tienen prácticas sexuales heterosexuales, en muchísimas ocasiones son parte de un embarazo no deseado al no asumir la responsabilidad que implica las tareas de cuidado durante la relación sexual, y así como las consecuencias posteriores, considerando que las problemáticas de salud son naturalmente del universo femenino, entonces debe ser la mujer la que se haga cargo de cuidarse y de las consecuencias de cuidarse o no cuidarse, y hay una desresponsabilización absoluta por parte del varón, porque muchas veces ese varón en el marco de una relación ejerce presión para que se abandonen los métodos de cuidado, a veces hasta como demostración de fidelidad por parte de la mujer o de entrega, porque también hay violencia sexual dentro de la pareja y dentro del matrimonio, y esos son muchos de los argumentos que nos llevan a cuestionar cuál es el lugar de los varones heterosexuales en las prácticas sexuales que llevan a un embarazo no deseado, por ejemplo. Y después, por otro lado, porque más allá de cuáles sean nuestras prácticas sexuales, yo particularmente no soy heterosexual y por lo tanto no me voy a ver involucrado en un embarazo no deseado, o no creo que me vaya a ver involucrado en un embarazo no deseado. Sin embargo, consideramos que como varones, en nuestras prácticas cotidianas en un sistema desigual de poder, hacemos mucho por minar la autonomía, la autoestima y la capacidad de decisión de las mujeres. En nuestras prácticas cotidianas, no hace falta que hablemos de las prácticas sexuales en particular. Cuando subestimamos a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, a nuestras amigas, cuando no las creemos con la misma autoridad, con la misma capacidad, con el mismo poder que nosotros, estamos en algún punto reproduciendo una estructura de poder y de relaciones que cuando ellas se ven en la ocasión de tener que interrumpir un embarazo también han recibido de nuestra parte muchos de esos argumentos que minan esa capacidad de decisión autónoma. En ese sentido es que
aquellos varones que también formamos parte de los colectivos y que no nos identificamos como heterosexuales, dijimos, bueno, esto no quiere decir que esta problemática no nos atraviese, que no haya prácticas que modificar en nuestra cotidianeidad, que no nos debamos interpelar por estos debates, y es un poco en función de toda esta batería de argumentos que fuimos produciendo documentos, argumentos, talleres, campañas, formas de intervención que nos acercaron al movimiento feminista en general y a la campaña nacional por el derecho al aborto en particular. Bueno, por un lado hay que poder situarlo, digamos, en el marco de Latinoamérica, de la influencia que han tenido, digamos, las iglesias católicas en general y últimamente la evangelista, y entender que gran parte de sus dogmas y de sus creencias están vinculados a la necesidad de reproducir un estereotipo de sexualidad, un estatuto represivo de la sexualidad, que solamente se concibe en términos heterosexuales y reproductivos, ¿no? Y eso no tiene que ver solamente, digamos, con la búsqueda de reproducir un estereotipo de familia heterosexual, monogámica, burguesa, que siempre fue como un poco el target de estas religiones, sino también entender que hay un poder que tienen las mujeres en esa capacidad de decidir interrumpir o continuar un embarazo, que estos sectores atribuyen a una voluntad divina. La mujer es solo un instrumento de esa voluntad divina para estos sectores, ¿no? No hay un reconocimiento de su estatuto como sujeto. Y cuestionar la raíz patriarcal, misógina, que tienen esas creencias, desde la problemática del aborto en particular, implica el visibilizar una lucha de poder de gran magnitud en lo que implica el control social de las poblaciones en general y de las mujeres en particular, como agentes reproductores de esas ideologías. Entonces, bueno, claramente esos sectores se van a negar a reconocer el poder de las mujeres y cómo ese poder se ejerce a la hora de decidir interrumpir un embarazo. Por otro lado, me parece también que hay que poder tener una lectura más contemporánea en relación a esa problemática, y tiene que ver con algo que es un negociado y que no tiene que ver, digamos, tanto con creencias religiosas ni con la disputa particular, digamos, con los poderes eclesiales, sino fundamentalmente con que el hecho de que el aborto sea clandestino significa millones y millones de ganancias para industrias farmacéuticas, para corporaciones médicas. Por solo poner un ejemplo, el negocio del aborto clandestino mueve miles y miles de veces mayor presupuesto que lo que mueve el plan nacional de sexualidad, de procreación responsable, ¿no? Entonces ahí también hay que ver, digamos, una faceta que a lo mejor tiene que ver fundamentalmente, digamos, con una cuestión económica, con que la legalización y despenalización del aborto supondría inversión desde el Estado, con que supondría un enfrentamiento con estas corporaciones médicas y con las industrias farmacéuticas, muchas de las cuales son las que financian las campañas electorales de los partidos de gobierno, y también tener en cuenta que bueno, todos estos factores hacen a un escenario más complejo que lo que pueden ser otras luchas por otros derechos, como por ejemplo el del matrimonio igualitario. Ahí también teníamos un enfrentamiento con la Iglesia. Ahí también teníamos un enfrentamiento con sectores conservadores, con sectores más reaccionarios o de derecha, pero el matrimonio igualitario, aún siendo una reivindicación legítima y que permitió, digamos, poner sobre la agenda pública el reconocimiento de derechos a personas no heterosexuales o a parejas no heterosexuales, también es cierto, digamos, que al Estado y al mercado le es beneficioso en tanto promueve el turismo gay, en tanto Argentina se posiciona, digamos, como un país receptivo de ese tipo de turismo. Si uno ve que Macri, por ejemplo, en el mismo contexto, digamos, que se niega a habilitar, digamos, en un juzgado el primer matrimonio igualitario en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, auspicia el lanzamiento de la Cámara de Comercio Gay en la ciudad de Buenos Aires, con hoteles 5 estrellas, digamos, para hombres extranjeros, fundamentalmente con capacidad de consumo. Bueno, evidentemente ahí hay una beta comercial y financiera
que relativiza un poco, digamos, que solamente estemos hablando de una lucha de carácter progresista o de ampliación de derechos, sino que también hay una capacidad de digerirlo a ese derecho por parte de una burguesía, ¿no? Por parte de un empresariado. Y eso me parece a mí, al menos, que da algunas explicaciones de las diferencias entre la lucha por el matrimonio igualitario y la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Digo que podrían tener en igual magnitud a la Iglesia como enemigo de esos derechos, pero que ya hay más matices y más complejidades cuando hablamos de los sectores empresariales y del Estado como representante de esos sectores empresariales. Entonces, bueno, ahí quizás podamos encontrar alguna punta por donde complejizar un poco el análisis y la comparación entre ambos derechos, por poner un ejemplo. Bueno, estamos en un contexto donde por cuarta vez presentamos en el Congreso Nacional la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue creada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, con muchas resistencias a que sea tratado en el marco del Congreso Nacional, a la vez, paradójicamente, con muchísimas adhesiones y firmas por parte de diputados y diputadas de todos los bloques en el Congreso Nacional, exigiendo una vez más, como todos los años, que haya un tratamiento y una sanción favorable a este proyecto de ley. Y fundamentalmente esto tiene que ver, digamos, con garantizar condiciones de igualdad para todas aquellas mujeres que decidan abortar, que decidan interrumpir un embarazo y que la posibilidad de hacerlo de forma segura no dependa de ese marco de relaciones, de redes sociales, del acceso a el misoprostol, la receta, el acompañamiento y la posibilidad de realizarlo, digamos, de forma segura. Por lo tanto, tiene que ver, digamos, con atender a un problema de salud pública fundamental en la Argentina, porque el aborto inseguro sigue siendo una de las primeras causantes de muertes de mujeres gestantes, porque es un problema de salud pública no solo por las mujeres que mueren, sino por las 80.000 mujeres que son hospitalizadas anualmente por consecuencias de abortos inseguros, porque también es una lucha contra la discriminación entre mujeres, por aquellas mujeres que pueden, digamos, en función de sus ingresos y de sus redes y de sus recursos, generar una práctica segura en el aborto y aquellas que no. Y fundamentalmente, teniendo en cuenta que es en contra de esa discriminación, también es una lucha por la justicia social y por la equidad, ¿no? Entonces, por todos esos factores es que consideramos que es estratégico, es fundamental y es primordial que tanto el Congreso Nacional como el Ejecutivo, que tiene una importancia estratégica, digamos, en lo que el Congreso debate o deja de debatir, se hagan cargo una vez por todas de un debate que ya está socialmente instalado, que con todas las encuestas que manejamos hay más del 60% de la población argentina que está en contra de la penalización del aborto, y que eso implica, digamos, hacernos cargo de ese desfasaje que hay, digamos, entre las consideraciones éticas, políticas y sociales de la población y quienes dicen representarnos, que hoy por hoy no se están haciendo cargo, digamos, de estas discusiones, ¿no? Terminamos.